¿Qué tal todas y todos? Sean bienvenidos a estas jornadas de noviembre. La Casa de Todas y Todos, ubicada en Apodaca, Nuevo León, y el Centro de Estudios de la Memoria Insurgente y Revolucionaria CEMIR, presentan, dentro del marco de las jornadas de noviembre, a 205 años de la muerte de Javier Mina, a 100 años de la muerte de Ricardo Flores Magón, seguimos luchando por la libertad, la autonomía y la independencia de nuestros países. En diferentes épocas, nuestros pueblos han enfrentado a monarquías, a imperios de forma organizada y con el internacionalismo que nos impulsa a luchar hoy por mejorar las condiciones de vida en todo el planeta. Por ello, estamos recordando a Mina, Bolívar, Morelos, Martí, Flores Magón, Haití, Venezuela, Colombia, México, Bolivia, Navarra, sobre las experiencias y enseñanzas, recordando los caminos, las ideas por la libertad y los hechos concretos en los que entre nuestros pueblos, queremos que esta mesa internacional sea pertinente para los pueblos y necesaria para recuperar la memoria histórica, para poder enlazarnos aprendiendo de nuestra historia y sobre todo para generar diálogos y propuestas para el futuro con un sentido anticolonialista, anticapitalista y antiimperialista. Adelante entonces con la mesa redonda titulada El internacionalismo de nuestros pueblos, Javier Mina y la insurgencia de América. Vamos a dar la participación a Juan Félix Istúriz Azcona. Él es abogado del Colegio de Abogados de Pamplona, con especialidad en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, biógrafo, académico de la Universidad de Navarra, miembro del Tribunal Laboral de Navarra, asesor jurídico de la Asociación de Navarra de Empresas de Economía Social. Él nos va a presentar Javier Mina, de guerrillero en España a libertador en México. Adelante, por favor. Muchas gracias, Luz, por darme la palabra. Encantado de compartir con todos ustedes este encuentro a los dos lados del Atlántico y estar en contacto con las jóvenes y nuevas patrias. Entonces, bueno, me toca hablar de una figura muy conocida para mí, puesto que tuve la suerte de nacer en la misma casa donde los hermanos de Xavier vivieron y, bueno, pues de alguna manera eso llevó a que yo desde niño estuviera bastante vinculado a la figura de Xavier, que no sé si se ve ahora mismo la casa donde ellos vivieron, no me consta que la estéis viendo, pero en todo caso no se ve. Bueno, pues continuaré. En todo caso, a mí la vida de Xavier me llegó por vía oral prácticamente, ¿de acuerdo? La casa donde yo nací es la casa de Mina. Bien, ¿por qué Xavier es una figura desconocida en gran medida en España, pero muy apreciada en América y prácticamente a nivel internacional, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué Xavier es un guerrillero? Bueno, hay que decir que la vida de Xavier es muy corta, es fusilado con 28 años nada más, y en ese sentido, pues hay que decir que su vida fue un relámpago de una fortaleza impresionante. Su origen es Navarra, claro que sí, su origen es vasco, su origen él es además vasco parlante, es decir, es euskaldún, conoce la lengua vasca y de alguna forma pues lo que le da esa idiosincrasia propia de esta zona del País Vasco y Navarra, que además, como bien saben ustedes, pues linda con el país francés. En esta tierra nuestra siempre ha habido mucho amor a la libertad, muchísimo amor a la libertad. Navarra fue durante toda la Edad Media e incluso la Edad Moderna un país soberano hasta que fue también conquistado por Fernando el Católico, a la par prácticamente que comienza la invasión americana de las Américas. Y Navarra, para que se den cuenta un poquito del ansia de libertad de esta tierra, aunque es pequeñita, no llega a 500.000 de habitantes, en aquel entonces, tampoco ha crecido mucho después, se impone en Navarra un virrey. Esto tal vez a ustedes les resulte sorprendente, pero significa que esta tierra estaba unida exclusivamente a través del rey, y que, bueno, pues solamente
En América le sonará esta expresión de virrey, pero también la había en la península precisamente y exclusivamente con Navarra. Esta es una tierra que tiene una serie de implantación de la libertad muy importante, un lema histórico que es pro libertate patria gens libera state, que significaría algo así desde la Edad Media, que para que la patria sea libre han de serlo también sus ciudadanos, sus componentes, sus habitantes. Y se habla de que la libertad de la patria es más digna de veneración que la propia vida. También ese tipo de indicaciones en nuestra tierra existía. En ese ámbito nació Sabio. En ese ámbito vivió sus años de juventud, de primera juventud. Navarra, en todo caso, detestaba, y con lo que había ocurrido en el siglo XVIII, no solo en Navarra, sino en toda la monarquía, las ideas de la Ilustración, de la Revolución Francesa, las ideas de la nueva del sistema liberal y no más absolutismo, los derechos del ciudadano, teniendo en cuenta geográficamente dónde estamos junto a Francia, pues lógicamente también traspasaban en esta tierra, además, con las indicaciones que os he dicho fácilmente, pues este tipo de ideas nuevas, ideas ilustradas, ideas revolucionarias, ideas de derechos del ciudadano. ¿De acuerdo? Bien, en cualquier caso, esas ideas estaban ya muy presentes en la península en toda la monarquía, en toda la América hispana, y se produce una situación muy particular propia del genio de este señor, que es Napoleón, que lo que hace es generar una involución completa en Francia y también invade España, y lo invade fundamentalmente por Navarra, y en ese sentido hay que decir que invadió Navarra y que Navarra, pues es posible que no hubiera sido la zona del país que más se hubiera opuesto a la invasión, si no fuera porque los excesos del ejército francés, el mayor ejército de la historia, recordar que llegó hasta Moscú y lo conquistó, después acabó mal, pero en cualquier caso, frente a ese ejército, Xavier, que está estudiando en Zaragoza, que se implica en los dos sitios de la ciudad de Zaragoza, que finalmente cae en manos francesas, junto a coroneles y generales con solo 18 años, estuvo en los dos sitios de Zaragoza, vio cómo se combatía, fue una de las primeras victorias españolas en Alcañiz, en Teruel, en Aragón, y sin embargo, acto seguido hubo un desastre, una pérdida de todo prácticamente el fundamental ejército español en Belchite. En ese sentido, y viendo la situación que se avecinaba, fue enviado, se le propuso con 19 años crear un ingenio y un genio militar. En definitiva, él era una persona, tal vez ahora se denominaría de altas capacidades, pero lo era, realmente lo era. Volvió a Navarra y con el apoyo de la población, que estaba ya cansada de los excesos de los soldados franceses y de cómo se les arrojaba, pues puso en pie el corso terrestre de Navarra. ¿Y en qué se basó? Primero en su genio y su ingenio. Logró incorporar a todas las personas que había en esa guerrilla. La mayoría de los guerrilleros eran bastante mayores de edad que él, como parece lógico. ¿Y en qué se apoyaron? Se apoyaron en la población, se apoyaron en el que se estaba luchando en su tierra y por su tierra, se apoyaron en el conocimiento del terreno, en ataques rápidos, certeros, en su disolución, en el espionaje, en los contactos y hasta en la propaganda. En ese sentido, pues nace, como podemos imaginar, el corso terrestre de Navarra, nace la palabra guerrilla y, bueno, pues descubren esta forma de pelear cuando apenas hay medios y cuando realmente la munición y hasta lo que es las armas se conseguían los fusiles del ejército francés. Navarra no tenía ejército español en su territorio, estaba mucho más al sur y Navarra se tuvo que defender por sus propios medios.
Y en esto Xavier Mina pues, fue el líder juvenil venerado y al que obedecían jerárquicamente todos los guerrilleros. Llegó a unificar. Bien, fue capturado el día 29 de marzo de 1810 y fue conducido a París. Primero se le conmutó la pena de muerte y fue conducido a París como preso de Estado. No era cualquier preso, no era siquiera un preso español o un preso, digamos, de guerra. No, era un preso de Estado porque los franceses se dieron cuenta de que estábamos ante un personaje de una relevancia y de una capacidad muy potentes. Le conmutaron la pena de muerte, aunque pasó muy mal en la cárcel de París, puesto que tenía el brazo izquierdo herido y fue ampliamente, no se le dejó salir, se le incomunicó y con los dolores en la incomunicación sufrió mucho. 4 años estuvo allí y cuando es conseguida la libertad por su parte, él ya ha estado en la cárcel de París con generales franceses contrarios a Napoleón. En definitiva, generales amantes de la libertad, generales que tienen que ver y personales de alto nivel académico que ante lo jovencito que era Xavier y en la cárcel en la que estaba, pues decidieron, no habría tampoco mucho más que hacer de Xavier un discípulo y allí fue donde se formó en muchas de las disciplinas que no se pudo formar en la universidad y pues Xavier se hacía cargo de toda la situación ya no solo particular de Navarra, sino nacional e internacional. Cuando vuelve a Navarra se encuentra con que realmente lo que pasó en España, poco estudiado y además a veces tergiversado, se produce un golpe de Estado por el propio rey Fernando VII, ya que toda la estructura creada por los guerrilleros, por las personas afines a la patria que habían luchado solos y prácticamente sin medios contra un ejército colosal como era el francés, pues se ven relegados, terriblemente apartados, y se vuelve a un absolutismo donde Fernando VII es un poder absoluto, donde se impone de nuevo todo tipo de cuestiones relacionadas con el absolutismo, incluso la Inquisición, y frente a eso Xavier, empapado ya de ideas liberales y con el desarrollo personal y jurídico militar que había vivido, no pudo aceptar eso, ni él ni unos cuantos más españoles que estaban luchando por la libertad, y este sí se levanta en Pamplona, Xavier, junto a Espoz, para derrocar a Fernando VII y hacer de Pamplona, la capital de Navarra, un lugar de libertad. No consigue su objetivo, tiene que huir a Francia y después a Inglaterra y en Londres pues entra en contacto con liberales de toda la corona española, muchos de ellos mexicanos, pero también, digamos, bueno, novohispanos, pero también algunos políticos españoles de renombre que están exiliados como él, como pueden ser Flores Estrada o Blanco White. Ahí entra en contacto con los Whigs, con los liberales ingleses y sobre todo Fray Servando, la familia Fagoaga y algunas personalidades más de México están dándose cuenta de que la libertad de las colonias es absolutamente necesaria para, y este es el objetivo de Xavier, acabar derrocando el absolutismo y tumbar finalmente a los que oprimen a los pueblos. Ese es su ideal. A partir de aquí comienza su lucha por la libertad ya en México y efectivamente en el ámbito en que Xavier se mueve, con muchos contactos en Londres, con muchos contactos también en Estados Unidos, de alguna manera el internacionalismo, que es algo que va a tratar aquí, el internacionalismo prácticamente por primera vez entra en juego de manera que los distintos ciudadanos de diferentes países luchan por la libertad de otros ciudadanos y de otras patrias. Él dice en sus proclamas, considérenme un mexicano más.
En todo caso, también nos viene a decir que la patria también es aquel lugar donde a uno se le reconocen los derechos y sus habitantes son libres. Las proclamas de Xavier Mina, que ustedes, sobre todo en México, las conocen muy bien, son un monumento jurídico-político para la época, en un momento muy temprano, en 1817, y no deja de ser Xavier un visionario de las nuevas y jóvenes patrias que van a surgir y que de hecho acaban surgiendo. Él cree firmemente que con ellas llegará el fin del absolutismo, el triunfo de la libertad social, económica y personal de los habitantes de cada uno de los estados que se formarán. Y se restablecerá en América la dignidad del hombre. Él dice sistemáticamente cómo se llevan 300 años de sometimiento de los habitantes de los países americanos y cómo es el momento de la emancipación. Hace una, digamos, comparación o hace un paralelismo como cuando un joven de manera natural tiene que separarse de lo que son sus progenitores, de la misma manera ha llegado el momento de que los países hispanoamericanos consigan su emancipación y adquieran la libertad. Abrazó, pues, la causa de México, lucharé frente al tirano en el suelo mexicano, y son también muy interesantes y yo les animo a que lean esto a través de don Manuel Ortuño, los distintos escritos que Xavier les hace llegar a los realistas, a las fuerzas realistas y a los que dirigen, a los militares que dirigen las distintas fuerzas con las que se va a batir, en definitiva, en guerra y en batalla, donde les explica los motivos con mucha claridad y con una profundidad y con una hermosura muy grande. Llega a decirles, vea usted la riqueza de esta tierra y sin embargo la miseria en que se les hace vivir a sus habitantes. Para que podamos darnos un poco cuenta de cuáles eran las razones de Xavier, que han sido a veces muy manipuladas. Y Xavier no tenía ninguna voluntad de adquirir grandes propiedades, ni adquirir grandes títulos, ni ser como algunos autores aquí en España han acabado diciendo que quería acabar siendo un imperialista y, en definitiva, ser el emperador de México, algo que hemos rebatido y tendremos que seguir rebatiendo. Bien, se crea la División Auxiliar de la República de México, está con Simón Bolívar, trata de convencerle para que se luche en México, no lo acaba consiguiendo, conectan completamente con sus ideales y bueno, pues esta División Auxiliar de la República de México realmente ya no es una guerrilla, es más que una guerrilla, son 300 hombres, sí, pero son de una elevada graduación. Él eligió dentro de sus posibilidades, porque la estancia en Estados Unidos fue muy dura para él, muy dura, muy complicada, con muchos espías del bando realista y teniendo que hacer frente a penurias económicas de alto nivel. Bien, sea como fuere, lo consiguió y estos soldados, que son de diversa procedencia, de nuevo vuelve a surgir el internacionalismo, y que luchan por una serie de altos ideales, por la libertad de las patrias. Había habido un precedente, no nos engañemos, Estados Unidos ya era un país independiente, se sabía qué había pasado, los países europeos y algunas zonas de América, Haití ya era independiente y por lo tanto había un viento de libertad y se sabía cómo había ocurrido ese tema. No cabe duda de que habría intereses ingleses, de franceses, de estadounidenses, pero ¿en qué guerra no las hay? Bien, esta intervención internacional en suelo mexicano resultó muy difícil y solo la fe y el ideal de buscar la libertad de México y que alcanzara su plena independencia fue lo que llevó a todos estos valientes, a los 300 de Mina, a luchar en tierras mexicanas. Hay que tener en cuenta que uno de los elementos más importantes que llevó Xavier a
a su tierra, a México, fue una imprenta que sé que es guardada como uno de los tesoros de la patria, como no podría ser. En cualquier caso, los primeros avatares de guerra, pues Xavier consigue sonoras victorias que superan el ámbito nacional y se consideran victorias a nivel internacional, y que vuelve a surgir el genio de este hombre particularmente especial y desde luego un líder carismático. Bien, Xavier no fusilaba a los prisioneros. Xavier odiaba la efusión de sangre, y esto para alguien que es un general, pues la verdad es que es un poquito difícil de comprender, pero esa era verdaderamente su voluntad. Primero, que los realistas se unieran a su causa, y si no, plantar batalla, pero en cualquier caso, una vez que había prisioneros, él, a diferencia de los realistas, nunca fusiló a prisioneros. Solo al principio de su andadura como guerrillero, finalmente tal vez cerca ya de ser cogido preso en el Venadito, pero en situaciones absolutamente extremas, y desde luego no era su manera de proceder. En cualquier caso, incluso tras su captura, Xavier llevaba junto a él, para que se pueda observar el grado de liderazgo que podía tener, le siguieron distintos tipos de soldados españoles, algunos de ellos, catalanes, algunos, valencianos, otros, italianos, ingleses, estadounidenses, bueno, de todas prácticamente las naciones. Y hay que decir que en ese sentido, dentro de los navarros que había, que hubo varios, algunos dieron la vida en México en las batallas que se sucedieron, pero hubo un guerrillero navarro y soldado en México de la División Auxiliar de la República de México, que fue don Pablo Erdozain, que yo creo que es una de las figuras que conocieron a Xavier desde los 19 años y que le sobrevivieron, y que por lo tanto conocieron todo el periplo en cuestión. Bien, decirles para terminar que en cualquier caso se produjo un desgaste. Xavier se comprometió con México hasta el final, dijo que no saldría aun cuando se quedara solo con el fusil al hombro, y bueno, pues efectivamente fue fusilado por la absoluta falta de principios del propio ejército realista español, por lo que fue una decisión del virrey Apodaca. En cualquier caso, Xavier sostenía y mantenía que la libertad de los países americanos, y en particular de México, iba a ser pronta, y efectivamente no falló también en eso, acertó plenamente. De tal manera que, aunque Xavier murió, la derrota de los enemigos de México se produjo, la derrota de los contrarios a la libertad y a los derechos del hombre fue total. Apodaca tuvo que volver a España, y quiero dejar esta pequeña indicación: Fernando VII lo nombró virrey de Navarra, de tal suerte que los hermanos de Xavier, que vivían a 5 kilómetros de donde estaba el cuartel militar de Apodaca, pues tuvieron que aceptar la infamia de ver al que fusiló a su hermano presidiendo la institución virreinal en Navarra. Y aquí termino, porque los compañeros tendrán muchísimas cosas que aportar, y creo que ya es suficiente. Muchas gracias, Juan Félix Istúriz, por narrarnos las ideas de lucha contra el absolutismo y por la libertad de los pueblos que emprendió Javier Mina. Seguramente pronto nos tendrán noticias de más actividades internacionalistas desde Navarra. Vamos a dar la palabra al siguiente ponente, que es Rodolfo Ascanio. Él es presidente de la Comisión Electoral Nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, militante del PSUV, asesor de la Vicepresidencia de las Mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela, jubilado del Tribunal Supremo de Justicia, donde fue creador del Sindicato Nacional de Trabajadores de los Tribunales. También es profesor e historiador. Adelante, por favor.
Sí, buenas tardes. Desde aquí, desde Caracas, Venezuela, para todos los oyentes, ya que estoy poniendo aquí mi cronómetro, para todos los oyentes de este intercambio tan interesante de los dos lados del océano, Navarra, Colombia, Venezuela, México. Para nosotros desde aquí, desde Venezuela, y para un venezolano hablar de Bolívar resulta siempre un reto porque, bueno, es nuestro padre fundador, nació en Caracas y por lo tanto para nosotros lo llevamos en el corazón y en la sangre. Sobre todo hoy en día cuando los ideales bolivarianos han estado resurgiendo en todo el continente americano. Es importante ubicar, para empezar esta charla, el contexto geopolítico del siglo XIX cuando surge el proyecto bolivariano, que quiero acotar no es un proyecto nada más de un hombre excepcional, Bolívar, que lo era, sino de una enorme cantidad de hombres y mujeres que tenían una idea de patria grande y la empezaron a poner en ejecución. El primero de ellos, Miranda, el caraqueño universal, que fue realmente el primer inspirador de la ideología que más tarde conocemos como ideología bolivariana, que es una ideología de la patria grande. Él fue el creador de la tesis de la Colombella, que las colonias hispanoamericanas se convirtieran todas en un solo país dirigido por un inca y que se llamara Colombella o Colombia. De esa idea de Miranda, muy discutida en Caracas, porque él era caraqueño, aunque tenía muchos años sin venir acá, esa idea fue tomando caldo de cultivo y surgieron muchos hombres de este país que tuvieron una impronta muy importante en todo el continente, no solo Bolívar, Simón Rodríguez, que fue el maestro del Libertador, Andrés Bello, que además terminó sus días en Chile, y otros y otras que formaron parte de lo que nosotros llamamos la generación libertadora, encabezada, por supuesto, por Simón Bolívar. ¿Cuál es el contexto geopolítico que ubica la acción de los revolucionarios latinoamericanos y particularmente en la provincia de Caracas o Venezuela, donde se situó la acción principal en el año 1810? Bueno, en principio teníamos un mundo lleno de imperios, muchos de ellos absolutistas efectivamente, de los cuales uno de los más grandes era el Imperio Español, que abarcaba desde el Pacífico hasta Europa, pasando por América. Habían otros imperios de mucha importancia, menores en el occidente, el imperio naciente de Inglaterra. Tuvo una falla de internet, no sé si me están oyendo bien. Sí. Ok, se cayó aquí la señal por breve instante. Sí. Le decía que existían grandes imperios en el mundo occidental. El más grande era para ese momento el Imperio Español, que era un imperio absolutista efectivamente, junto con otros imperios de mucha importancia como el ruso, el turco, y se habían desarrollado revoluciones burguesas que habían asumido ya el capitalismo como modo de producción principal, pero que mantenían distintas formas de Estado. Entonces teníamos efectivamente la revolución en los Estados Unidos, que fue uno de los inspiradores de la revolución latinoamericana, que era efectivamente un Estado democrático burgués con la forma que actualmente tienen los Estados Unidos. Teníamos en la Inglaterra monárquica, pero que era un Estado burgués. Teníamos la Francia revolucionaria con esos ideales democráticos, pero que después se convirtió en un imperio prácticamente absolutista, ¿no? Entonces, esas distintas formas de gobierno tuvieron impronta sobre el idealismo y las discusiones políticas que se estaban dando en las colonias españolas. Sabemos, porque todos hemos conocido eso, que es precisamente cuando
Napoleón Bonaparte invade España y depone al rey, primero al papá de Fernando VII y luego al propio Fernando VII, y los pone presos allá en Bayona. En ese momento surge una situación revolucionaria porque el Imperio Español no puede mantener sus colonias y las colonias empiezan a plantearse la necesidad, primero, de defender los intereses de la corona española frente a los franceses. Así pasó en Caracas y en otros estados también, y luego, francamente, se plantean la independencia. Entonces vemos cómo a partir del 19 de abril de 1810, particularmente en Caracas, que fue una de las primeras que tomaban ese paso, se plantea primero la discusión sobre la autonomía y luego se plantea la discusión sobre la independencia y se aprueba en 1811 la independencia. En este proceso participa Bolívar, aun cuando no es la cabeza del proceso. La cabeza de ese proceso es Miranda, que es nombrado incluso generalísimo y dictador por un breve tiempo, pero Bolívar, apoyando a Miranda, participa en la guerra y en Venezuela se pierde por situaciones internas, los realistas reaccionan y se pierde la llamada Primera República. Pero paralelamente con eso, en Colombia, en la que hoy es Colombia, en ese momento era el Virreinato de Nueva Granada, también se está desarrollando una acción independentista que además genera una guerra civil. Bueno, los venezolanos, y esta es la primera acción realmente internacionalista de Bolívar, pero de muchos otros, los venezolanos se van de Venezuela, de la provincia de Venezuela, hacia lo que hoy es Colombia y participan en la guerra que se está librando en el territorio hoy colombiano. Esa etapa también es reprimida porque recordaremos que efectivamente estamos hablando de los años 1811, 1812, 1813 y 14. Bolívar regresa a Venezuela en la campaña Admirable, toma el poder de nuevo en Caracas y por un breve espacio de tiempo tenemos nuevamente república en Venezuela. Pero paralelamente con eso, cae Napoleón Bonaparte y se restablece la monarquía autoritaria y absolutista en España y envían la expedición reconquistadora de España, y en ese momento se genera una reacción tan fuerte con el ejército español, que primero entra por Venezuela, por Margarita, y luego va hacia Colombia, con una enorme destrucción. En ese momento termina como una primera etapa de la revolución latinoamericana y los independentistas todos terminan siendo muertos o exiliados. En ese momento es que Bolívar va a Jamaica para tratar de buscar apoyo del gobierno inglés, el cual no consiguió totalmente. Le permitieron estar allí, pero no le permitieron un apoyo. Y ahí es donde él concibe el proyecto de unir a Venezuela con Colombia y pasa a la segunda fase del proceso independentista, que es muy largo de contar en estos breves minutos, es muy difícil, pero se puede resumir de la siguiente manera. Bolívar pide apoyo a Haití, que es el único país que en ese momento mantiene la independencia de los países latinoamericanos y caribeños del sur, obtiene ese apoyo, regresa intentando entrar por Venezuela, finalmente logra una base económica y política en la hoy Estado Bolívar, en ese momento se llamaba la provincia de Guayana, y desde Guayana se plantea el proyecto bolivariano. La gente piensa, muchos piensan, incluso los colombianos, muchos piensan que la creación de Colombia fue en Cúcuta en 1821, pero ya nosotros hemos demostrado que la creación de Colombia fue en Angostura, la hoy Ciudad Bolívar en Venezuela, en 1819, en el Congreso de Angostura. Ya en la Carta de Jamaica, Bolívar prefiguró su idea de un país donde estuviera los territorios hoy venezolanos, colombianos, ecuatorianos, parte de Centroamérica y parte del Caribe,
que era como él veía ese país que se estaba planteando, y efectivamente lo materializa en el año 1819 en el Congreso de Angostura. En ese Congreso se crea Colombia, inmediatamente se generan las grandes batallas, de las cuales las dos más importantes son la de Boyacá y la de Carabobo, con los cuales se logra reunificar ese territorio, aunque la guerra en el territorio hoy colombiano y hoy venezolano continuó, porque quedaron focos del sector realista, pero ya Bolívar en ese momento estaba pensando en la siguiente etapa de su proyecto liberador, que era no quedarse nada más con la constitución de este gran país, Colombia, sino liberar a Perú y al sur, todo lo que era el Virreinato del Perú y el Alto Perú, que hoy es Bolivia, que por cierto dependía del Virreinato de Buenos Aires, de Argentina, de lo que hoy es Argentina, y lo concibe precisamente para impedir una reacción realista desde esos ricos e importantes territorios. Entonces Bolívar traslada la guerra de liberación al sur y se genera efectivamente la guerra de liberación tanto de Perú como de Bolivia, donde los grandes actores fueron Bolívar y Sucre, aunque Bolívar tuvo que regresar en medio de las batallas, tuvo que regresar a Colombia por llamado del Congreso, que le prohibían continuar con sus acciones militares en ese momento y le pedían que retomara su presidencia. Hubo un momento muy breve de la historia de América Latina donde Bolívar es al mismo tiempo el dictador de Perú, presidente de Colombia y presidente de la nueva Bolivia por un muy breve tiempo. Él rápidamente entrega esa responsabilidad, en el caso de Bolivia, Sucre, en el caso de Perú se libera de la posición que le habían planteado y se lo entrega a los peruanos, y efectivamente regresa a Colombia porque ya empezaban a ver los problemas que se estaban generando en las recientemente liberadas naciones entre quienes planteaban el federalismo e imitar el modelo de Estado de los Estados Unidos, y quienes planteaban formas de Estado más estables y menos descentralizadas, donde se encontraba efectivamente los bolivarianos. Uno de los problemas que surge es porque Bolívar plantea la famosa Constitución de Bolivia, que establecía la presidencia vitalicia y el Senado hereditario. Eso generó un gran debate, y por lo menos en el caso del territorio colombiano no fue aceptada esta propuesta, sino se planteó mantener la Constitución como se había establecido en 1821. En esa contradicción entre las distintas formas de Estado que debían asumir estas nuevas repúblicas, surgieron dos hechos de mucha importancia que deben ser destacados. El primero es la anfictionía que entonces plantea Bolívar, que para enmendar el planteamiento mirandino de un solo país dirigido por un inca, se plantea la creación de una especie de confederación, aunque no lo llamaba así, pero una unión, por lo menos para la paz, la guerra y algunos asuntos, entre las distintas repúblicas desde México hasta la Patagonia. Y ahí es donde plantea la necesidad del famoso Congreso de Panamá, que efectivamente se desarrolló, pero fue bastante saboteado por los Estados Unidos y por algunos factores internos que no estaban totalmente de acuerdo con esta idea. Sin embargo, esa idea avanzó y se llegó a algunos pactos y a algunos acuerdos en Panamá que al final terminaron siendo desechados cuando se dividen las repúblicas y cada una va por su lado. Es bueno saber que en ese momento, incluso hasta República Dominicana, que recién acababa de liberarse, quería reintegrarse a Colombia. Y Bolívar en el año 1827 tuvo planes para invadir Cuba y liberarla, y liberar Puerto Rico, de tal manera que la Colombia que él estaba pensando abarcaba países del Caribe como Cuba, Dominicana,
probablemente Puerto Rico, más una parte de Centroamérica compartida con el Estado mexicano y lo que hoy sería Colombia y el Ecuador, una parte de la Amazonía brasileña, porque por mucho tiempo estuvo discutido con el Imperio de Brasil. Ese era el país que se planteaba, y una anfictionía, una alianza con Argentina, con Perú, con Bolivia, con el Paraguay, para enfrentar a los imperios occidentales europeos y de defenderse. Pero paralelamente surgía la idea monroísta, que con otra visión, en 1825, plantea una visión donde los Estados Unidos iban a ser los dominadores de esta alianza, pero desde un punto de vista supremacista. A partir de ese momento chocaron las dos ideas, la bolivariana y la monroísta, hasta los días de hoy. Hoy en día el pensamiento bolivariano está totalmente vigente, ese enfrentamiento con el monroísmo, la idea de la CEPAL, perdón, de la CELAC, que es una idea evidentemente bolivariana de unificación de todos los países del sur del continente, es una expresión del bolivarianismo. Y aun cuando Bolívar no fue anticapitalista, fue una revolución burguesa, fue más bien liberal, sin embargo, el anticolonialismo de Bolívar, traducido al siglo XXI, es el antiimperialismo de los días de hoy. Nosotros nos inspiramos en esa lucha de los libertadores, en ese anticolonialismo y ese antiesclavismo que se plantearon los bolivarianos para expresar las luchas de hoy en día, antiimperialistas y socialistas. Por ello, el pensamiento bolivariano está totalmente vigente, aun cuando no podemos tampoco hacer extrapolaciones y poner en boca de Bolívar palabras que no dijo ni ideas que no sostuvo en su momento. Pero efectivamente Bolívar y los libertadores viven. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo Ascanio, por esta importante presentación sobre Bolívar, el inspirador de las revoluciones en América, nos decías, de México a la Patagonia. Como parte de estas experiencias hermanas de la lucha por la liberación en América, vamos a continuar con la participación de Camilo Medrano. Él es profesor de Ciencias Sociales en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Colombia, y nos va a presentar Bolívar, la Carta de Jamaica y la diáspora. Adelante, Camilo. Bien, buenas tardes a todos y todas. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Por favor, bien, pues en primer lugar, agradecer a los compañeros de México por esta invitación, que nos parece muy importante y pues nos honra desde los ejercicios sociales que hacemos desde Colombia, específicamente desde la ciudad de Bogotá. Y pues escuchando muy atentamente la exposición anterior, la intervención anterior y la de Juan Félix, pues creo que, digamos, ya se ha abierto un preámbulo bien importante sobre lo que, digamos, me interesaría abordar en este corto tiempo, que es, digamos, centrar la atención sobre, digamos, las postulaciones contenidas en la Carta de Jamaica de Bolívar y el trasfondo, digamos, que tiene esos postulados de ese manifiesto de Bolívar en la época, y las resonancias, digamos, que al día de hoy, o por lo menos desde Colombia, podemos percibir y nos parecen significativas. Entonces, creo que ya el compañero Rodolfo mencionó, digamos, unos hitos muy importantes sobre eso. Yo no pretendo detenerme o ampliar mucho más, digamos, ese contexto de la emergencia, pero sí me parece importante decir que, digamos, ese manuscrito, ese texto, que es la Carta de Jamaica, tiene, digamos, como dos dimensiones que me parece importante abordar. La primera es que
digamos, el ámbito, el contexto de la época en el que se circunscribe, digamos, es supremamente importante, pero en términos, digamos, del contenido o de lo que manifiesta o expresa la Carta de Jamaica, me parece una segunda dimensión muy importante, porque es quizá, digamos, donde en una proyección muy acertada de lo que podrían ser los años y por qué no los siglos posteriores, Bolívar, digamos, hace una radiografía de lo que vendría ocurriendo en el subcontinente desde México hasta el Cono Sur, y un poco el esbozo de las ideas que ya se decía un poco hacia donde podría ir caminando lo que posteriormente se llamó la Patria Grande, o Nuestra América también, y es, digamos, esa idea de la reunión de la nación de naciones o de un Estado confederado, a diferencia, digamos, de otras posturas de la época. Entonces, decir, digamos, que en ejercicios de aproximación que se hicieron después por encontrar los manuscritos originales de la Carta de Jamaica, pues se supo más adelante que su nombre original y algunos apartes que fueron apareciendo en un fondo, en un archivo por allá en Ecuador, que encontraron algunos historiadores, donde se pueden leer, digamos, algunos temas que en la versión original en castellano no se encontraban. Y ahí tenemos que, por ejemplo, el nombre que se le da a lo que se llama la Carta de Jamaica es una contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. Y eso ya empieza a ser muy diciente porque ubica, digamos, la interlocución o el interlocutor al cual seguramente va dirigido esa carta como una misiva, pero que efectivamente es una carta que es, digamos, a todos los pueblos y naciones de América Latina en tanto su contenido, ¿no? Digamos que si no hemos aproximado a la lectura de la Carta de Jamaica así muy rápidamente para hacer un recuento, pues nos encontramos, digamos, con que efectivamente esta como misiva va dirigida a, digamos, estando en Jamaica y por una serie de situaciones que se dan en el continente, que lo hacen, digamos, ir a buscar aliados, posibles aliados para continuar como con estas guerras de liberación, pues está dirigido al gobernador británico Duque de Manchester, que por esa época se encontraba, digamos, en la isla, en tanto que esta isla, como hace parte del Caribe anglófono, pues tenía deviene, digamos, de otra tradición colonial, de otra administración colonial como es la inglesa, ¿no? Entonces, en primer lugar, digamos, ubicar a ese interlocutor al que va dirigido, incluso en la misma estructura en la que se enuncia la carta. Nos parece importante también que en esas cortas páginas hay una muy profunda radiografía que se hace, digamos, de la situación de guerras y de liberación por las que está pasando lo que hoy llamaríamos América Latina, y que nos permite entrever que había o hubo en su momento, digamos, unas conexiones y unas comunicaciones que mantenían, digamos, muy bien informado a Bolívar sobre lo que venía ocurriendo en México, en Centroamérica, en el Cono Sur, en Perú, digamos, y, digamos, lo que permite ver la Carta de Jamaica es que hay una imagen, una radiografía de lo que viene ocurriendo a lo largo y ancho, digamos, del territorio subcontinental. Lo segundo es que
pues también la Carta Jamaica permite entrever, digamos, esa idea que más adelante será retomada y quizá desarrollada de la patria grande, con algunos esbozos muy concretos, y es, por ejemplo, cuando menciona lo que podría llegar a ocurrir en América, como se llama ahí, América Meridional, en las diferentes regiones. Entonces, su proyección para México termina diciendo, puede ser la de una república representativa para Centroamérica, una gran asociación, digamos, de territorios. Para el Cono Sur dice que seguramente, y como él ve esa situación por la información que tiene, se puede consolidar un gobierno centralizado. Y para Nueva Granada, digamos, la convergencia con Venezuela, en eso que más adelante, ya lo decía quien me antecedió, pues sería tras el Congreso de Angostura, pues digamos que Colombia, ¿no? Entonces, son lecturas que al día de hoy uno podía decir que intuían, digamos, cuál podía ser el rumbo en el futuro reciente de las naciones y del subcontinente de América, y que nos parecen, digamos, muy importantes mencionar. Así como también la proyección de potencia, digamos, por sus riquezas que tiene el territorio, y que en algún momento de la Carta de Jamaica él, digamos, expresa como en términos de su agricultura, de los minerales, ¿no? Y de la población. A mí me sorprende que en términos demográficos tenía unas cifras muy específicas frente a la población de diferentes regiones de América, ¿sí? Y es un poco lo que plantea es que, digamos, el interés por generar, digamos, esa confederación, o el interés por generar esa gran nación, o por lo menos por unificar esfuerzos en la liberación y en el proyecto de liberación, pues lo hacía, digamos, estar muy, a Bolívar, digamos, estar muy, muy informado, y sobre todo conocer de primera mano como ese tipo de fluctuaciones en los diferentes territorios. Eso a grosso modo, digamos que son elementos significativos que se pueden extraer de allí. Por supuesto, da para muchas otras lecturas, pero lo que interesa, digamos, a esta intervención es, digamos, y a propósito, digamos, de esta mesa redonda, el título de esta mesa redonda, y es lo que posteriormente se llamó el internacionalismo. Porque claramente, digamos, aun cuando no estaba en Constitución, muy posteriormente los estados-nación, y por supuesto las ideas alrededor del internacionalismo que quizá fueron anteriores en Europa. Lo que hay que decir es que desde esa perspectiva, muy claramente la Carta de Jamaica y Bolívar dice, digamos, que una, digamos, una unión de naciones no se podrá realizar, digamos, con aquellos que han sometido y han oprimido a otros pueblos en el mundo. Y habla claramente, digamos, de los sistemas despóticos en Oriente, pero también en Occidente, y por supuesto, digamos, de la corona española, que para la Nueva Granada, digamos, que fungió como la metrópoli de la época colonial. Entonces, eso es interesante porque ahí hay una perspectiva, si se quiere, territorial, digamos, de unidad, porque él va a decir más adelante, y es, por ejemplo, que de por sí lo que ya nos une son las condiciones de opresión que producto, digamos, de la colonia han tenido estos pueblos.
Por tanto, las condiciones de liberación, digamos, harán aún más, digamos, que se unifiquen los proyectos de liberación en lo que más adelante pues va a ser como la Gran Colombia, ¿no? Entonces, eso, digamos, me parece que es de destacar. Y entonces ahí yo creo que podemos rescatar unas ideas muy primigenias de lo que podría ser el internacionalismo y muchas otras apuestas más actuales en términos de la unión, digamos, de los pueblos y de los estados en América Latina. En ese sentido, digamos, yo quisiera hacer énfasis en dos elementos, dos o tres elementos que me parecen importantes, y uno tiene que ver, digamos, con ese trasfondo de la Carta de Jamaica. Y es que, digamos, como ya se decía, digamos, no es al azar, digamos, que esa carta se haya producido, digamos, en unas condiciones en las que hayan sido dirigidas en Jamaica, en Kingston, al gobernador británico que en su momento, en 1815, se encontraba en la isla y que incluso hay historiadores que dicen que mientras su temporada recibió muchos atentados y demás, y hay quienes llevan, digamos, el análisis a decir que se estaba buscando, digamos, apoyo de, de, la, de Inglaterra, digamos, para poder sostener esa empresa de liberación de la colonia española. Entonces, eso me parece, digamos, sumamente importante porque además lo que se tiene al día de hoy es que ese apoyo, tal y como lo esperaba Bolívar, no se recibió por parte en Jamaica, y fue en esa misma gira que él termina llegando a Haití a buscar la ayuda en ese momento del presidente Alexander Pétion, que me parece muy significativa porque ahí hay un atisbo, digamos, de pensarse no solamente la patria grande como el territorio continental de las naciones y de los estados continentales, sino también del Gran Caribe. Y eso me parece muy diciente. No obstante, lo que tenemos de esa reunión y de esa correspondencia que se tuvo con Pétion en Haití es que, digamos, por lo menos saltaron a la vista dos elementos muy importantes que fracasaron, digamos, en su desarrollo más adelante. Y uno es, digamos, los compromisos frente a la lucha por el abolicionismo de la esclavitud en el territorio continental, apalancado, digamos, por Bolívar y la lucha de liberación en esta parte del continente. Y el segundo, digamos, un apoyo mutuo, tanto político como militar, que cobra gran importancia por el hecho de que 2 décadas atrás Haití, digamos, había librado todas las revueltas que los llevaron, digamos, a la revolución, y en la constitución, digamos, de la carta de constitución tras la revolución de Haití, digamos, aparece el sujeto libre y el ciudadano libre como un ciudadano negro, ¿sí? Y eso es muy importante porque quizá ese es el preámbulo a todos los procesos de liberación en América Latina y sobre todo de constitución, digamos, pues de una república, si se quiere. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque como ya lo decía, esos compromisos o el desarrollo de esos compromisos se vieron truncados cuando, pues, digamos, en el ejercicio de librar las guerras de liberación en la Nueva Granada,
digamos, hubo un cerco que hay que decir muy importante, y es con la aparición de la figura de Santander, digamos, en el Ejército Libertador, y la falta, digamos, la falta de compromiso con esos acuerdos a los que había llegado Bolívar en Haití, de llevar, digamos, a la abolición de la esclavitud en el ejercicio de liberación de las nacientes, pues, de las nacientes repúblicas, cosa que no se dio sino muy posteriormente, y que digamos llevó incluso a que, por ejemplo, hay un dato, y es cuando sobre 1825 viene una comitiva, por ejemplo, enviada por Haití, por el mandatario de Haití, hacia Colombia, y pues es recibida, digamos, por súbditos de Santander, que rechazan, digamos, de plano esa voluntad de hacer un apoyo mutuo, tanto en lo político como en lo militar, para propiciar, digamos, la abolición de la esclavitud. Es decir, que fracasa ese proyecto y ese compromiso de hermanar, digamos, el Caribe, digamos, con América, Latina, en el ejercicio de la abolición de la esclavitud. Aun cuando, digamos, Bolívar y Santander sostuvieran muchas diferencias frente a eso, pero mientras se libraban en el territorio continental, pues, las guerras de liberación, eh, eh, pues este proyecto y estos compromisos no se pudieron desarrollar. Entonces ese es un tema, digamos, que es uno de esos pendientes, de esas cosas que quedaron ahí, y que seguramente, si se hubiesen desarrollado, pues los procesos de liberación, tanto en el Caribe como en la Gran Colombia, en la Nueva Granada, hubiesen sido diferentes. Lo tercero, digamos, que justo con esa idea digamos, primigenia del internacionalismo en Bolívar, me parece importante, digamos, hacer mención a la imagen, digamos, que merecía, por ejemplo, en Europa, y más exactamente como la han atribuido algunos intelectuales e historiadores, a Marx, ¿sí? Porque, como ustedes saben, la imagen, digamos, o la figura muy incipiente, por supuesto, hay que decirlo, que tuvo Marx de Bolívar, y que nos lo plantean eh, profesores como José Arico y Néstor Coan en Argentina, es que, digamos, producto de las fuentes donde consultó Marx, que fue la enciclopedia, de una enciclopedia norteamericana que dedicaba algunas páginas a Marx, a Bolívar, pues, digamos, le dio para tildarlo de, quizá injustificadamente, sobre eso hay muchas lecturas, a Bolívar como un Napoleón de ultramar, ¿sí? Es decir, que en un ejercicio, que a simple vista, digamos, en un ejercicio de expansión territorial de un proyecto de liberación, pues desde Europa se podía percibir, aun cuando, eh, digamos, eh, por eso digo que es muy incipiente, porque las fuentes a las que tuvo acceso Marx en la época, pues quizá no le daban para más. Pero en ese sentido tenemos, digamos, que hay un punto de convergencia que algunos autores, algunos han explorado, y es, digamos, esa idea de internacionalismo que más adelante, digamos,
va a tener una incidencia muy importante, y es, por ejemplo, con los planteamientos que haría Mariátegui desde el Perú sobre la lucha de clases en América Latina. O el marxismo negro, digamos, en el Caribe anglófono, que también es importante. Digamos, estas ideas, y donde yo encuentro un punto de convergencia importante entre ese internacionalismo de Marx y Bolívar, guardadas las proporciones, quizá es lo que se materializa, digamos, con la idea de Nuestra América, que viene nuevamente a traer a colación la patria grande de Bolívar, y es la idea de Nuestra América de José Martí, y que quizá tiene un lugar muy importante una vez la Revolución Cubana, y es en la primera conferencia tricontinental en La Habana, que en el 60, digamos, llama a mandatarios y líderes de diferentes pueblos y naciones del mundo a converger, digamos, en esa conferencia, haciendo un llamado, y quizás lo que queda de ese escenario, haciendo un llamado, digamos, a un internacionalismo desde el sur, ¿no? Que podríamos decir el día de hoy desde el sur. Por último, yo señalaría un cuarto elemento, y es la resonancia actual que tiene esa impronta de Bolívar y que se puede encontrar en la Carta de Jamaica, y es, por ejemplo, digamos, a partir de esos esfuerzos que tuvo el Estado cubano tras su revolución, digamos, de unificar y de generar puentes de encuentro entre diferentes estados y naciones, no solamente del Caribe, sino del mundo, como África y América Latina, pues también hizo lo suyo, digamos, Chávez en Venezuela, con la fundación de estas instancias, como lo fue el ALBA, y digamos, potencializar y posibilitar cosas en Mercosur, cosas que una vez finalizado el ciclo progresista por el que pasamos, sobre todo en Sudamérica, pues quizá esta es una época muy importante en la que seguramente con la nueva era que se abre con Lula en Brasil, con Petro en Colombia, igualmente en Chile, igualmente en Argentina, pues seguramente muchas de estas iniciativas volverán a ponerse sobre la palestra de América Latina, y se tendrán que volver a discutir, y eso es por lo menos lo que deja ver el encuentro entre el presidente de Colombia y el presidente de Venezuela, ahora último en la COP en Egipto, y es, digamos, volver a retomar esos caminos que en algún momento fueron muy fuertes y se han venido explorando con, digamos, el Caribe insular y el Caribe continental, como Surinam y las Guyanas, porque creemos profundamente, digamos, que si no es así, pues la andanada, digamos, del imperialismo y la entronización, digamos, de los modelos y del capitalismo en nuestros países, pues va a ser peor. De hecho, pues hoy día podemos ver los estragos de lo que eso ha dejado en los territorios. Yo dejaría como ahí un poco para dar espacio al diálogo. Muchísimas gracias. Gracias, Camilo Medrano, por platicarnos la importancia del contexto en el que surge la Carta de Jamaica como radiografía de la realidad en México y el Cono Sur, recuperando la necesidad de unidad de los oprimidos y la lucha internacionalista de Bolívar contra los sistemas despóticos y contra la esclavitud
para la construcción de su liberación. Palabra al doctor Juan Luis Toledo Sánchez, que nos va a platicar un poco sobre la importancia de la imprenta de Javier Mina, de José María Morelos, de Ricardo Flores Magón en los procesos de liberación. El doctor Juan Luis Toledo Sánchez es geógrafo por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene un postdoctorado por el Colegio de San Luis, es participante del Centro de Estudios de la Memoria Insurgente y Revolucionaria, miembro de la Cooperativa Autónoma Cimarrones Anticapitalismo Organizado. La temática es Morelos, la toma de Oaxaca y las rutas por la libertad. Adelante, doctor. Sí, muy buenas tardes a todos. Agradeciendo primero que nada la participación en esta mesa de Juan Félix, de Rodolfo, de Camilo Medrano, en esta mesa internacional recordando los 205 años de la muerte de Javier Mina, los 100 años de Ricardo Flores Magón, de su fallecimiento también, ambos con mucha en torno a sus asesinatos, ¿verdad? Bueno, Mina fue fusilado, Magón pues es asesinado en una cárcel de Estados Unidos. Un poco queremos hablarles de este gran esfuerzo continental y planetario, incluso donde se conjugan una serie de elementos importantísimos para nuestros pueblos en la idea de la lucha por la libertad y en la reconfiguración política interna. Creemos importante esta experiencia de diálogo porque va a conjuntar una serie de perspectivas desde América del Sur, desde México, desde Europa, cuyas experiencias van a enriquecernos justo, ¿no? En ese sentido, nosotros queríamos hablar un poco de la importancia de los pueblos en las luchas insurgentes y en las luchas por la libertad y por la liberación, en las luchas revolucionarias, el componente no solo de esta discusión a nivel internacional, sino también a lo interno, o ambas al mismo tiempo, pues, ¿no? En la idea de construir una alternativa política, antimonárquica, anticolonialista, antiesclavista, antiimperialista, que va a tener una serie de referentes importantísimos, tanto en el proyecto territorial de alcance continental en las Américas, como en el componente interno, que va a intentar no reproducir esta lógica del absolutismo, del esclavismo, y que es una lucha que sigue vigente. Sobre todo si uno observa las condiciones actuales de los procesos migratorios, de las condiciones de trabajo, de las condiciones de los jóvenes, de las mujeres, de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes. Y en ese sentido, esta gran campaña que realiza Javier Mina va a ser un poco la continuidad también de estos esfuerzos que realizará Vicente Guerrero y anteriormente Bolívar y anteriormente Morelos. Mucho más allá de esta perspectiva solamente enfocada, digamos, en las grandes discusiones, creemos que también hay una serie de elementos importantísimos que sustentan este proceso insurgente. Morelos va a realizar o bueno, se va a sistematizar esta información, no es que ya hubiera una idea preclara, pero va a realizar sistematizadamente 4 campañas en donde va a responder a las diferentes estrategias de los pueblos, las comunidades, la sociedad en su conjunto, para expulsar esta lógica colonialista, esclavista, imperialista y refiere incluso a todo el continente, particularmente enfocado en los pueblos del sur de México, pero va a tener esta perspectiva en algunas correspondencias que realiza hacia los habitantes de la zona del Istmo de Tehuantepec, o hacia cuando toma Oaxaca,
o hacia otros pueblos, va a referir justo que esta dinámica está pasando en Perú, está pasando en Haití, está pasando en Venezuela, está pasando en diferentes pueblos, y esta articulación que se va a ir generando entre diferentes movimientos va a significar uno de los grandes procesos de lucha por la libertad en las montañas del sur, en la toma de Oaxaca. Va a ser uno de los elementos fundamentales de la estrategia militar, de la estrategia política. Creo que hay una serie de puntos que coinciden, por ejemplo, la creación de un mecanismo de comunicación impreso que va a desarrollar Morelos en la toma de Oaxaca, que se va a llamar el Correo Americano del Sur, una actividad de prensa importante cuyo antecedente es el periódico Sud, y que después va a ser retomado con gran fuerza a lo largo de todo el siglo XIX y XX. Javier Mina también va a tener esta preocupación de generar un trabajo de imprenta, de difusión de las ideas. Flores Magón, no se diga, pues a nivel internacional, ya 100 años después, 80 años después, pero que va a estar presente esta idea de la imprenta como un mecanismo importante de comunicación entre los diferentes procesos insurgentes y los diferentes pueblos a nivel planetario, ¿no? No reducido a escala solo de lo local, ni solamente a un proceso que expulsar a algunos para que otros se encumbraran, ¿no? Sino justo esta idea de revolución social, esta idea de transformación interna, que se va a ver reflejada justo en esta tercera campaña de Morelos al tomar, después del sitio de Guajuapan, del sitio de Cuautla, grandes sitios que logran romper los insurgentes, toman la ciudad de Tehuacán, toman Orizaba, la idea de controlar las dos fronteras marítimas, en la idea de dejar sin recursos económicos a la monarquía española, a partir de romper las bodegas e incendiar las bodegas de tabaco, que era donde recolectaban muchos recursos los realistas, en Orizaba, y luego en la campaña grande que empezará el 7 de noviembre en Tehuacán de 1812 y que llegará el 17 de noviembre a Cuicatlán, un ejército de entre 5 y 10,000 participantes para tomar la ciudad de Oaxaca, que finalmente cae en 2 horas. Se rinde la ciudad de Oaxaca. Esa es la verdadera capacidad, digamos, del realismo. Pero es además la ira de los pueblos la que va a lograr estas hazañas, un poco como esta campaña también de los llanos a los Andes de Bolívar, o esta campaña de Mina transcontinental, pues, ¿no? Nueva York, Haití, a México, en toda esta ruta por el norte, y que en el caso de Morelos también va a reconfigurar, tiene algunos documentos en los que reorganiza la población política, económica, militarmente, y es lo que le permitirá después, en una gran ruta que va a seguir mucho tiempo, muchos meses posteriores, va a lograr conquistar en medio de un huracán y en medio de las montañas y en medio de los pantanos de la costa del Pacífico, lograr tomar el fuerte de San Diego en Acapulco. Esta dinámica insurgente me parece que deja muchas enseñanzas, da muchas oportunidades de visualizar estrategias políticas, territoriales, económicas, de los cuales deberíamos aprender como parte de la historia que casi siempre pues no es enseñada en los centros de educación, pero que además también deberíamos observar el papel de los pueblos, miles y miles de combatientes de los pueblos, tanto de Europa como de América del Sur, como los pueblos indígenas, como los pueblos negros, van a tener una participación fundamental en la idea de construir una nueva estructura política en los nacientes estados, no los estados con esta lógica de revolución burguesa, sino en este otro contenido que Morelos va a nombrar los sentimientos de la nación, ¿no? Y en esos sentimientos de la nación me parece que está
buena parte de los contenidos expresados al calor de los combates en todo el continente, y que también va a tener una influencia a lo largo de 200 años en el contenido de qué país pensamos, de qué países pensamos, de cómo nos relacionamos a nivel del internacionalismo, de cómo podríamos estar vislumbrando estrategias de hermandad entre nuestros pueblos a partir de la memoria de nuestras propias historias, historias que han sido ocultadas, pero que siguen frescas en la población. En los diferentes grupos, particularmente pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, en ese otro internacionalismo europeo también que tiende a ser sólido cuando se hermana justo en esta memoria, y que ha sido poco trabajado, ¿verdad? O poco recordado finalmente, pero que son no solo expresiones de hermandad, sino de esta lucha antiimperialista, anticolonialista, antiesclavista, anticolonialista, y que tiene que ver justo con una discusión que creemos es necesaria ahora bajo las coordenadas actuales, de pensar cómo queremos hermanar a nuestros países, o cómo nuestros países se hermanan por sí solos, y nosotros qué estamos observando, hacia dónde vamos, cómo podemos entender una lógica anticapitalista y una serie de referentes que logren que la independencia o las autonomías de los pueblos logren llegar a niveles mayores de hermandad. En ese sentido, creemos, por ejemplo, que estas rutas territoriales pueden ser una parte a continuar dialogando, otra parte es justo la discusión en términos de las estructuras políticas, otra parte creemos es importante los procesos que luego estas fronteras muy materiales, pero muy hechas, digamos, para romper esta solidaridad, esta hermandad, este compañerismo entre pueblos, nos recuerdan justo estas acciones insurgentes, cómo se desplazaban tanto los insurgentes europeos como los pueblos revolucionarios en Haití o en Venezuela o hacia México. Nos platicaban, por ejemplo, en Chiapas hay todavía algunos vestigios de participantes con Bolívar que fueron a pelear apoyando el proceso de reforma liberal en México, o como de Oaxaca hacia Monterrey, o de el occidente de México, en la zona de Michoacán, los procesos independentistas, la abolición de la esclavitud 2 o 3 ocasiones en Guadalajara, en Guanajuato, en diferentes lugares. Bueno, estas redes, cómo van a estar representándose, cómo van a estar construyéndose, y qué aprendemos justo de ello después de 200 años, o 205 en particular, de la llegada de Javier Mina. Y a 100 años de Magón, pues como justo vamos a observar que estas redes se expanden más allá de estas fronteras que los estados burgueses plantean, y por otro lado, recordar también los 210 años de la toma de Oaxaca por Morelos a partir de del 25 de noviembre, a partir de estas grandes enseñanzas donde se recompone, se rompe justo estas dos grandes posiciones, una la democrática burguesa y otra el planteamiento revolucionario desde los pueblos y los insurgentes, que creo que sigue siendo un debate actual que hay que dar, que hay que profundizar, y que creemos también es importante estudiar estos procesos tan significativos en la historia de nuestros países para poder tener una serie de alternativas actuales, ¿no? En ese sentido, bueno, queremos agradecer la participación de todos ustedes en esta mesa y continuar con este ciclo de diálogos. Nosotros le llamamos las jornadas de noviembre, justo porque va a tener toda esta complejidad, pero pueden realizarse algunos otros diálogos
en temas relativos justo a este internacionalismo que se mencionó, ¿verdad? Por mi parte sería todo en este momento y agradecer la palabra. Gracias. Gracias al doctor Juan Luis Toledo por sus palabras. Nos planteaba un poco la campaña de la lucha y la continuidad Javier Mina, los procesos de liberación de Vicente Guerrero, de Bolívar, de Morelos. Nos plantea la necesidad de la imprenta y la discusión de cómo se hermanan nuestros países, la solidaridad, la hermandad justo de las luchas de liberación, la vigencia de estas luchas y las enseñanzas revolucionarias que es preciso retomar. Vamos a abrir el micrófono para que quienes están siguiendo nuestra transmisión puedan hacernos llegar las preguntas para los ponentes. Ellos van a estar con nosotros respondiendo a estos cuestionamientos. Tenemos aquí en lo que se animan a escribir en semiref.org las preguntas, algunos saludos que les voy a ir leyendo y en cuanto estén las preguntas también se las hago llegar. Marijose Sagasti, saludos fraternos a las compañeras y compañeros de la Memoria Insurgente de México y la Patria Grande, a la espera de escucharles desde Navarra, Patria Chica de Javier Mina. Fabiana Ríos nos saluda, buen día, buenos días. El Censontle, saludos a la Memoria Internacionalista desde el colectivo del periódico El Censontle México, por el derecho a la rebelión para construir la paz de los pueblos. Sofía Nava, Bolívar más vigente que nunca. Saludos al Centro de Estudios de la Memoria Revolucionaria e Insurgente desde la Secretaría de CONAIP, México. Eva García nos manda saludos también desde la Ciudad de México, dignificando la historia. Sánchez Velázquez, saludos desde Cherán. Saludos también por acá. Laura G, gracias compañeros por esta importante mesa y las aportaciones. Saludos desde los pueblos insurrectos de Oaxaca. Esos son los comentarios que tengo aquí en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto nuestros participantes pueden apoyarnos. Y también si se quiere abrir el diálogo aquí entre los participantes, el micrófono está abierto. Por acá hay un saludo más que está apareciendo. Dice Juan Luis García Valero. Saludos fraternos. En espera de la conexión de hoy a las 12. Aprendamos juntas y juntos con esperanza, con apertura de corazón y mente. Gracias, José Luis García. Tenemos por aquí una pregunta. Si es posible que comenten el papel de la sublevación de los pueblos más allá de los liderazgos. Nos preguntan del Censontle. Si alguno de los ponentes quisiera compartirnos el papel de la sublevación de los pueblos más allá de los liderazgos. Bueno, ¿podría yo responder algo al respecto? ¿Puedo hablar? Sí, por favor. Sí. No, bueno, es muy difícil separar los liderazgos del papel de los pueblos. Me llama mucho la atención que todo el mundo habla de historia insurgente. Nosotros en Venezuela venimos trabajando ese concepto de historia insurgente desde hace por lo menos unos 6 o 7 años, desde el Centro Nacional de Historia y otros más, pensando en la historia que no se contó, en la historia de los pueblos, en la historia invisibilizada, ¿no? Pero en el caso de la historia de Bolívar, sí se ha insistido bastante, más allá de la figura particular de él, se ha insistido bastante en las características especiales de los pueblos venezolanos y neogranadinos, que fueron realmente el centro de la guerra de liberación del sur. Fue la unión de los venezolanos y los neogranadinos la que dio ese impulso. Y
los pueblos sí participaron, incluso en el caso de Venezuela, antes de que la mayoría de los pueblos apoyaran la independencia, hubo un proceso de guerra civil en el cual hubo una reacción contra los criollos, más que todo por la posición proesclavista que en algún momento al principio tuvieron los gobernantes de la naciente república, porque no querían acabar con los privilegios que tenían ellos como blancos criollos. Eso lo entiende perfectamente Bolívar, y Bolívar, cuando asume el liderazgo, cambia y empieza a plantear propuestas hacia la gente pobre, hacia la gente que plantea Bolívar la liberación de esclavos en varias oportunidades, y se logra incorporar al Ejército Libertador gran cantidad de personas que estuvieron antes en el Ejército Realista de Boves, y participaron tanto hombres como mujeres en la guerra de independencia. De hecho, Venezuela es quizás el país, no conozco bien cuánta mortandad hubo en la Revolución Mexicana, lo confieso, pero en el caso de la venezolana, aproximadamente un tercio de la población, por otros motivos ligados a la guerra, ¿no? Sí hubo una participación popular muy importante, y luego cuando la guerra se desarrolla ya en otros países, efectivamente ocurrió el mismo fenómeno, una parte del pueblo participaba apoyando a los independentistas y otra parte se inhibía porque no tenía claridad de qué intereses podían representar estos. Lo veían en algunos casos como nuevos amos, ¿no? Esa dicotomía se planteó en prácticamente todos los países de la América Meridional cuando se dio estas guerras de independencia. Caso distinto el de Haití, donde fue claramente una guerra antiesclavista desde el principio, con una participación popular muy fuerte. Pero en general, los pueblos sí participaron, querían una república, querían libertad de comercio. En Venezuela y Colombia fueron integrantes de los ejércitos libertadores. O sea, los ejércitos libertadores estaban dirigidos efectivamente por gente de las clases altas criollas, Bolívar, Sucre, Nariño, en el caso de Colombia, Santander, pero el grueso del ejército era un ejército popular, donde confluían llaneros, campesinos, esclavos, indígenas. En Venezuela hubo muchos indígenas. En algunas batallas las flecheras indígenas fueron parte de la diferencia que le permitió ganar a los españoles. O sea, sí hubo una participación popular muy importante, aunque matizada por los intereses de clase que estaban en juego en ese momento. Particularmente, uno de los problemas que tuvo las guerras de independencia general fue, lo señaló el compañero colombiano, que había una parte de la clase dominante que se estaba posesionando, los criollos, que estaba en contra de que se eliminara la esclavitud. Eso no fue un fenómeno nada más latinoamericano. Recordemos que en los Estados Unidos hicieron su guerra de independencia y establecieron un acuerdo entre estados antiesclavistas y estados esclavistas que duró casi 80 años, o sea, desde la independencia hasta 1861, cuando estalla la guerra civil. O sea, no es solamente privativo de los países del sur, sino en general. De los países donde había esclavitud, una parte de los que participan en la guerra de independencia eran esclavistas y se oponían. En el caso de nuestros países, inventaron unas leyes de eliminación muy progresiva de la esclavitud, que fueron las famosas leyes de manumisión, donde los hijos de esclavos entonces pasaban a ser libres, pero los esclavos no, había que pagarle a los esclavistas una cantidad de dinero por los esclavos. O sea, hubo un proceso que fue muy lento y que efectivamente terminó en la década de los 60 en general en los países de América
Latina, salvo en Brasil, que duró muchísimo más. Entonces, efectivamente, los pueblos sí participaron. Hay muchos dirigentes populares. En el caso venezolano, buena parte de los futuros generales del Ejército Libertador vinieron de la gente pobre. El mismo Páez venía de las haciendas. Podría nombrar 30 o 40 generales venezolanos que venían del pueblo pobre. Entonces, sí hubo una muy importante participación y fue un movimiento popular. Gracias, Rodolfo Ascani. Juan Félix, Juan Luis Toledo, ¿nos quieren aportar? Sí, comentar un poco justo esta vigencia de los planteamientos por la libertad, reconocer tanto la lucha de los pueblos como la lucha de los personajes, pues que también son producto de los propios pueblos, pues no son solamente individuos que de alguna forma azarosa llegaran a convertirse en representantes, ¿verdad? No, son productos sociales, ¿verdad? Son producto de historias de lucha, de resistencia, son producto de la propia dinámica de nuestros pueblos, pero que también le van a dar un contenido importante al representar, al redactar, al idear, al conjuntar una serie de pensamientos, de planteamientos, que creo que también tiene toda la validez de reconocerse, pues, ¿no? No cualquier persona hace lo que Mina, pues, a los 28 años, trasladarse en barco, o Bolívar cruzando el Caribe, o Morelos trasladándose entre las montañas, y sin embargo también es importantísima, pues, y fundamental la lucha de los propios pueblos, el esfuerzo cotidiano, el sostener ejércitos completos, los propios pueblos organizando sus propias expresiones, su propia capacidad de independencia, de autonomía, y que es parte de lo que nos va a constituir, creo, como la realidad presente que somos, ¿no? Solamente. Gracias. Adelante, Juan Sí. Félix. Sí. Bueno, yo estaba escuchando con muchísima atención las intervenciones de mis compañeros. He aprendido algunas cosas y algunos detalles históricos que me han parecido de suma importancia y que lógicamente a este lado del Atlántico muchas veces se nos ha hurtado toda la temática que tiene que ver con el colonialismo, el imperialismo, la vía imperialista, las cuestiones relacionadas con la esclavitud, que son bastante poco conocidas porque se nos han hurtado, no porque no hayan existido. Y finalmente, lo que se habla del anticapitalismo, ¿verdad? Bueno, yo, si me dejan un segundito, yo tenía aquí, al hilo de lo que ustedes han ido indicando, las proclamas de Xavier, hay un aspecto que me ha parecido enormemente interesante. Vamos a ver si soy capaz de encontrarlo, porque ahora mismo se me ha ido justamente este tema, pero lo voy a encontrar. Dice Xavier en una de sus proclamas, no sé exactamente cuál es ahora, pero creo que viene al hilo de lo que estamos indicando. Dice: la parte sana y sensata de España está hoy bien convencida de que no es solamente imposible volver a conquistar la América, sino impolítico y contrario a los intereses bien entendidos. Prescindiendo de la justicia incuestionable que asiste a los americanos, ¿cuáles serían las ventajas que se conseguirían en subyugarla otra vez? ¿Quiénes serían los que ganarían con tamaña iniquidad si fuese ella posible? Dos clases de personas son la única y exclusivamente se aprovecharían allí de la esclavitud de los americanos: el rey y los monopolistas. El primero para sostener su imperio absoluto y oprimirlos a su arbitrio. Los segundos para ganar riquezas con que apoyar el despotismo y mantener al pueblo en la mendicidad. He ahí los dos agentes más activos de Fernando y los enemigos encarnizados de la América. Bien, pues eso es un poquito lo que yo quería traer a colación en este momento, repito, en el que estoy
muy sorprendido y muy positivamente sorprendido por las intervenciones de mis compañeros y por todo lo que tenemos que aprender todavía de ellos. Decirles, para terminar, que la idea de una América unida es una hermoso objetivo y ojalá sea un objetivo más que un anhelo. Gracias, Juan Félix, por tus palabras. Interesante también escuchar la participación de los tres compañeros que están presentes, los comentarios. Hay un comentario más, una pregunta más, voy a dar lectura. José Luis Gracia Valero nos comenta: es comprensible que en el siglo XIX destacaran figuras individuales, caudillos. Sería interesante explorar el papel de los pueblos, del pueblo llano, que ha solido reducirse a carne de cañón. Laura G. Nos comenta: si pudieran comentar sobre los principios que guiaron las luchas de liberación y procesos que nos han comentado, y si existe vigencia a más de 100 y 200 años de iniciadas estas luchas. ¿Quién quiere tomar la palabra? Sí, existe la vigencia justo de luchar contra la esclavitud, contra el colonialismo, contra el imperialismo, contra el absolutismo, contra diferentes formas que oprimen a nuestros pueblos, y que es necesario irnos entendiendo, ir platicando desde la base programática que se ha expresado por lo menos desde hace 200 años, y no es que más, en esta búsqueda de la libertad de los pueblos, de una verdadera independencia, de una verdadera lucha contra estos mecanismos de opresión, y que creo que además de ser vigentes son necesarios discutirlos en una escala amplia, así internacional, aprendiendo de las grandes experiencias que nos han comentado tanto Juan Félix como Rodolfo Ascanio, como Camilo Medrano, y otros más que seguramente tendremos que irnos conociendo, ir activando en las siguientes mesas futuras. Creo que hay muchos elementos actuales que nos obligan a llevar esta reflexión. Gracias. Gracias, Juan Luis. Rodolfo, sí, adelante. Sí, no, quería agregar, porque plantea que si los principios de aquella época están aún vigentes. Bueno, obviamente que hay aspectos que ya pasaron. O sea, por ejemplo, en América Latina, hoy en día no hay esclavitud como modo de producción. La esclavitud en todo caso es esa trata de personas, ese tipo de esclavitud que hay en todo el mundo, y es una parte pequeña de la actividad económica, por lo menos en América Latina, que yo sepa. Se ha detectado alguna esclavitud en Paraguay, parte de esa zona es lo que se ha detectado. En Brasil creo que también. Pero en términos generales, esa esclavitud ya no existe en nuestros países. Y ese fue uno de los motivos de una parte de la lucha de la independencia. Ahora, la parte anticolonial tiene vigencia en tanto que nuestros países no han logrado resolver el tema de la independencia económica y cultural. El compañero hablaba de Marx, que hablaba mal de Bolívar, y evidentemente Marx lo veía desde su posición europocéntrica. Y nosotros todavía en buena medida seguimos viendo parte de la historia, de la tecnología, de la ciencia, de una manera eurocéntrica o centrada en los grandes países desarrollados. Y precisamente se ha hablado del pensamiento descolonial para tratar de nosotros salirnos de la dependencia cultural. Por supuesto, hay algunos, sobre todo en España, en la derecha, ha tratado de confundir, planteando que nosotros queremos volver a los indígenas aztecas que mataban gente
sea, lo dicen de una manera tan bochornosa y tan vulgar, ¿no? Que casi no provoca responderle. Nosotros hablamos castellano, español de Castilla, y a mucha honra. Es un idioma, a mí particularmente me gusta mucho, pero también tenemos idiomas indígenas y nuestro idioma en los distintos castellanos que hablamos en América está permeado de una cantidad de palabras y modismos que los españoles a lo mejor no nos entienden. Los venezolanos, los mexicanos, los peruanos, los chilenos, tenemos palabras que están incluidas y aportes que cambian en muchos aspectos del sentido del idioma que en Castilla y en España hablan. Entonces, nosotros necesitamos una independencia cultural sin negar los aportes positivos de la cultura universal y de la cultura europea y de otras culturas que hemos recibido nosotros en el pasado. Eso hay que romperlo. La dependencia tecnológica, la dependencia económica. Si nosotros lográramos solamente que América Latina, el Caribe y la parte norte de América, que incluye a México, se constituyera en una economía endógena que pudiera ser un circuito económico, pudiéramos desarrollarnos. Eso hizo China. De alguna manera, buena parte del desarrollo chino tiene que ver con su mercado interno, aparte de las exportaciones. En algún momento de su desarrollo lo hicieron los Estados Unidos. Entonces, nosotros necesitamos volver los ojos hacia nosotros y romper, sin negar los posibles aportes positivos de otros pueblos y de otras culturas, romper con lo que nos ata y tratar de desarrollarnos. Esa es parte del planteamiento concreto que desde los libertadores tenemos esa tarea que hacer. Los libertadores querían, como lo dice Bolívar, por cierto, lo dijo en la Carta de Jamaica, decía que nosotros éramos otro género humano, que éramos distintos, que no éramos ni europeos ni totalmente indios. Tenía toda una disertación sobre el concepto de lo que éramos nosotros, lo que somos nosotros. Somos pueblos mestizos, somos pueblos que tenemos otra visión en muchos aspectos del mundo, y si nosotros logramos romper esa dependencia política y cultural, y ahorita hay condiciones para hacerlo, de hecho cada vez hay más condiciones para hacerlo, si nos unimos, nosotros podríamos efectivamente avanzar. Eso independientemente de los procesos particulares. A mí me encantaría que pudiéramos reconstruir, yo no la llamaría Gran Colombia, pero que pudiéramos reconstruir un país caribeño como lo pensaba Bolívar. Sería bastante interesante. México es un enorme país. Sería bien interesante unirnos con México, con una gran Argentina, con otros países que, visto de otra manera, pudiéramos volver a esa idea de confederación que planteó Chávez, que planteó Bolívar, que planteó Miranda, muchos de Venezuela, pero que también lo plantearon en México, lo plantearon en Argentina, lo plantearon en la actual Colombia. Sería un llamado que lo venimos trabajando y trabajando, un llamado a todos los pueblos para participar. Y bueno, ratifico, todas estas gestas independentistas sin el pueblo no hubieran existido. Solamente con 2 o 3 pensadores no hubieran pasado. Lo mismo pasa ahora, se necesita la unidad de los pueblos para que este proceso de unificación arranque. Yo me sorprendo a veces porque la derecha y la derecha mediática ha insuflado xenofobias entre nosotros, que sobre todo ahorita con la salida de muchos venezolanos para otros países, fueron los medios de comunicación los que estimularon ese proceso. Pero aquí en Venezuela no hubo una reacción xenofóbica frente a eso, sino solo defensiva. Y lo mismo pasa de repente si lo cultivamos, nos podemos volver a unir y entender que nosotros somos, al fin y al cabo, un mismo pueblo con raíces muy parecidas. Muchas gracias, Rodolfo, por tus aportes, tus comentarios. Juan Félix, ¿quieres comentarnos sobre la pregunta? En la medida en que yo veo este movimiento internacionalista en este momento desde una Europa
que bueno, pues ha sido y no sabe qué va a ser, desde un momento político o geoestratégico a nivel planetario, donde están cambiando, no van a cambiar, están cambiando ya mucho las cosas desde el punto de vista de las libertades de los pueblos y del internacionalismo. Pues no cabe duda de que estamos ante una situación que nos está tocando vivir a todos, a ustedes en sus ámbitos, en su geografía, a los españoles aquí. Pero realmente, si ahora mismo, tal vez porque tenemos una guerra relativamente cerca, nosotros los europeos, pero está todo en jaque, diría yo. De manera que engarzaría con lo que ha dicho el profesor Rodolfo, en el sentido de que el mundo ya no va a ser como ha sido, Europa ya no es lo que era, China no es lo que era, es otra cosa. Y claro, pues yo desde el punto de vista personal, que no es más que mi opinión, pero yo creo que también puede ser generalizada en nuestro país, a veces nos volvemos con los ojos hacia América, pero no con la idea de un colonialismo, de un imperialismo, de un capitalismo rampante. Yo creo que, digamos que el socialismo real o el comunismo de la Unión Soviética, vamos a considerar que es pasado, vamos a considerar que el capitalismo en la concepción que actualmente se tiene y con los problemas del medio ambiente no puede ser futuro, algo distinto tiene que ser futuro, y yo creo que ahí los países de Hispanoamérica, desde México hasta la Patagonia, tienen muchísimo que decir y muchísimo que aportar. Y ahí creo que una de las cuestiones muy importantes es que sea una unidad en este mundo tan compartido, con compartimentos que van a ser nuevos y que ustedes también tienen que liderar y liderarse. Creo que el concepto soberanía proveniente del siglo XIX debe desaparecer. Estimo que el capitalismo ha cambiado su cara y ha entrado en un sistema en el cual no hace falta conquistar países para tenerlos subyugados a través de sistemas financieros absolutamente injustos. Y en ese sentido creo que el mundo se encamina a una situación que nos va a tocar vivir a esta generación y desde luego a la siguiente, que va a ser muy diferente y en el que todos tenemos que estar preparados. Y ojalá a Hispanoamérica le toque un papel que le corresponde y que es enormemente importante desde un punto de vista del futuro, desde lo local a lo internacional. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Juan Félix. Gracias a los dos. Por estos planteamientos finalmente como vigentes y entender que este mundo ha cambiado, que finalmente esta vieja soberanía del siglo XIX también tiene que cambiar como hemos cambiado los pueblos. Pues revisando aquí el chat de la transmisión en vivo, no tenemos ya más preguntas o comentarios. Si alguno de ustedes quiere aportarnos algo más antes de dar por concluida esta mesa. Participación sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por haber hecho presentes redonda. Gracias a todos mis compañeros. Ha sido un auténtico placer compartir este tiempo con ustedes. He aprendido mucho más de sus anhelos y de sus objetivos y ojalá que el internacionalismo, entendido como un sistema de que desde las bases, desde lo local, llegue a lo internacional. Y bueno, pues me despido con una indicación que posiblemente no sabemos nada del futuro, de cómo va a ser, pero sí sabemos una cosa, no es una palabra mía, es
una palabra de un político navarro, el futuro va a ser mestizo. Es evidente. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Gracias. Buena tarde.